Hola, hoy vamos a hablar sobre una obra titulada La fábrica de cretinos digitales, los peligros de las pantallas para nuestros hijos, de un autor llamado Michel Desmourguet. Este es un autor experto en neurociencia. Bueno, principalmente comienza su obra describiendo uno de los fenómenos actuales que ha llamado la atención, que es el de los nativos digitales, que se supone que están en constante evolución y pues están tomando una dirección, un cambio para mejorar. Sin embargo, esto es lo que va a criticar el autor porque va a decir que esto no es lo que dicen las investigaciones sobre el uso de las pantallas. Eh, yo creo que principalmente enfoca su obra en esta crítica y esta información. Más que la crítica, el autor dice que es una invitación a la información, porque pues realmente todo este avance tecnológico va a seguir, pero es importante que haya información verídica para que puedan los padres, que es principalmente dirigido a los padres, puedan tomar decisiones de acuerdo con la educación de sus hijos y las tecnologías de la actualidad. Bueno, este autor nos dice que todos los pilares del desarrollo se ven afectados. El principio que es el principal, que es el somático, el cuerpo, la maduración, por ejemplo, la maduración cardiovascular o el desarrollo de obesidad o el desarrollo emocional. Eh, la agresividad, también existe el cognitivo, o sea, lo intelectual, efectos sobre el lenguaje o la concentración, y nos habla de tres tipos de humanos que han ido desarrollándose a lo largo de la historia, que sería el habilis, que es el humano hábil, competente, bípedo, es decir, que camina sobre dos piernas, primer maestro de las herramientas. Por segundo le sigue el ergaster, hombre artesano, cazador, recolector, conquistador del fuego, frenético, migrante. Y después el sapiens, humano sabio, agricultor, ganadero, edificador, inventor de la escritura y de los números, padre de la ilustración y visitante de la luna. Entonces, el autor llama a los nativos digitales como la generación más estúpida, que a continuación voy a introducir y poder explicar la visión del autor respecto a esta generación, porque dice que las nuevas tecnologías generan un optimismo y una exuberancia que acaban por derrumbarse ante la decepcionante realidad. Bueno, uno de los enfoques principales que toma el autor es esta crítica, una severa crítica a los medios, a los periodistas y a los científicos, que dice que de forma inexplicable este despreciable grupo contestatario encuentra partidarios no solo entre los ciudadanos descerebrados, de hecho incluye a su seno numerosas almas ilustradas, premios Nobel de Literatura, periodistas, profesores de universidad, psiquiatras, doctores en psicología, investigadores de neurociencia, doctores en psicología, investigadores de personal sanitario, que trabaja sobre el terreno, médicos, logópedas, psicólogos. Estas personas, que en su mayoría han estudiado atentamente la literatura disponible, nos explican que la juventud actual a todas luces es la generación más estúpida, pero también crea una crítica, porque dice que verdaderamente hay... No, no, borra eso, borra eso, borra eso. Bueno, este autor comienza su crítica describiéndonos que personas, diciéndoles como almas ilustradas, como lo son premios Nobel de Literatura, periodistas, profesores de universidad, psiquiatras, doctores en psicología, investigadores en neurociencia, etcétera, ya nos explican que la juventud actual a todas luces es la generación más estúpida. ¿Pero por qué dicen esto? Que la locura digital es un veneno para los niños, que las pantallas resultan nocivas para el desarrollo del cerebro, que las nuevas tecnologías nos contaminan, colocan al cerebro en una situación permanente de multitarea para la que no está diseñado, que los adeptos de Internet, más que comprender, más saben de lo que comprenden.
También, por ejemplo, el caso de los niños etíopes, pues reclaman que los niños etíopes no aprenden solos a leer con sus tabletas, que el frenético reparto de ordenadores portátiles entre los chiquillos de los países en desarrollo no mejora sus competencias en lectura o en matemáticas, o al menos esto no se ha visto en ninguno de los estudios o avances que han intentado demostrarse. Y pues dice que las nuevas tecnologías generan este optimismo, pero pues que se derrumba hasta al ver la realidad. Y también, por ejemplo, habla sobre Estados Unidos. También en Estados Unidos numerosos directivos de las industrias digitales ponen mucho cuidado en mantener a sus hijos lejos de las diferentes herramientas digitales que ellos mismos venden y desarrollan. Entonces nos ponen el ejemplo de Silicon Valley, y en una de sus entrevistas que le hizo conclusión del periodista, el doctor de sociología Guillaume Einer, le hizo que en una de sus entrevistas dice: he aquí la moraleja de la historia, confiad a vuestros hijos a las pantallas y mientras tanto los fabricantes de pantallas seguirán confiando sus hijos a los libros. Entonces, la estrategia de la duda es lo que nos propone el autor. Y nos hace una pregunta: ¿a qué o a quién debemos creer? ¿De quién debemos fiarnos? ¿Hay que dar crédito a las molestas advertencias? Pues es que el autor en esto también hace una fuerte crítica a ciertos científicos que dice que están vendidos en mayor o menor medida, pero pues dependiendo de sus intereses económicos. Porque realmente dice que acceder a información fiable, aunque te digan que la información es muy accesible y ahora pues con la era digital, en realidad no lo es, porque se ocupa un pago de por medio o está más complicado acceder si tienes pues artículos fraudulentos a la vista, que son más accesibles, como dice él. Y por ejemplo, toma el ejemplo de Vanessa Lalo, una psicóloga de lo digital muy popular en Francia, apologista apasionada de las virtudes de los videojuegos, y pues le hace una crítica. Me gustaría leer: la relación del menor con las pantallas es ante todo una cuestión de sentido común. Y sobre todo porque, según ella, las investigaciones académicas y científicas en este terreno dan risa o pena. De hecho, dejó muy claro su posición al final de cierta conferencia cuando respondió a las perplejas preguntas de un oyente que cita científica en mano que cita científicamente, confesaba su preocupación al constatar cierta divergencia entre el tono cuanto menos tranquilizador del discurso que acababa de escuchar y la oscura realidad de los datos académicos disponibles. Y bueno, a lo que esta psicóloga respondió: ¿sabe usted? He trabajado bastante en la investigación. Sé que se puede decir a una investigación lo que se quiera. Se puede hacer decir a los números lo que se quiera. Lo que esta psicóloga responde es: ¿sabe usted? He trabajado bastante en la investigación. Sé que se puede hacer decir a una investigación lo que se quiera. Se puede hacer decir a los números lo que se quiera. A partir del momento en que alguien nos paga y hacemos un protocolo, podemos saber ya de antemano cuál será el resultado de nuestra investigación. Personalmente he dejado de leer las investigaciones. Me hacen reír, a veces me dan pena, a menudo me dan pena. Creo que hay que dejar de guiarse por el exterior, hay que pensar por sí mismo. La verdad es que esta respuesta no está nada mal para venir de una persona que asegura ser una investigadora. Probablemente los comentarios de Vanessa Lalo acerca de la naturaleza del conocimiento científico son lo suficientemente lamentables como para no merecer más que silencio e indiferencia. El problema es que, a fuerza de ser ignoradas, este tipo de tonterías
que, como veremos a lo largo de esta obra, encontraremos en muchos otros expertos, acaba por rebasar ampliamente las fronteras de su espacio inicial y poco a poco, debido a la exacerbación de la repetición, lo que en un principio no debía ser más que una idiotez puntual, acaba convirtiéndose en una ideología muy extendida. Y entonces el autor denuncia una serie, un protocolo que se sigue respecto a la propagación de esta misma secuencia, que es: el protocolo sigue siendo prácticamente la misma secuencia en todos los casos. Primero se niega la mayor, más tarde, cuando continuar con esta estrategia ya es verdaderamente demasiado difícil, se minimizan los datos y se lanza la voz de alarma contra la culpabilización que se está haciendo de los usuarios. Se apela a la libertad de los consumidores, se enlaza el sentido común, ese supuesto muro de la contención que nos salva del reduccionismo científico. Se denuncia el carácter exagerado, alarmista, reaccionario, moralizante o totalitario de las campañas y, sobre todo, en último término, se suscitan dudas sobre la validez, la honestidad y la coherencia de los resultados molestos. Al fin y al cabo, el único fin de los mastodontes de la industria, como lo dice el autor, es la multiplicación de sus beneficios, sin importar el volumen de infracciones que pues sea necesario que ellos tengan que cometer. Y otra crítica de introducir es la del sentido común. No es lo mismo una opinión que ciencia, porque pues si vemos que la relación de los nativos digitales con la tecnología es sentido común, como es obvio, y así dice el autor, nuestro nivel concreto de conocimientos científicos, todos nosotros tendemos con todo el derecho del mundo, además, a tener una opinión. Como dice el autor, como es obvio, independientemente de nuestro nivel concreto de conocimientos científicos, todos tenemos derecho a tener una opinión. Pero la propia naturaleza de esta opinión es que estas opiniones nacen de nuestra experiencia personal, reflejan la inclinación esencial del cerebro humano a organizar sus vivencias ordinarias de acuerdo con un sistema de creencias ordenadas. El problema aparece cuando algunas personas acaban viendo a sus creencias como un sello de sabiduría. Pero como señala el filósofo Gaston, existe una ruptura entre conocimiento común y conocimiento científico. El primero se basa en las sensaciones subjetivas, mientras que el segundo se apoya en hechos controlados. Y aquí nos da un ejemplo. Yo mismo tengo opiniones acerca de todo: el cambio climático, los beneficios de la homeopatía, las visiones de la pastora Santa Bernardita de Lourdes, la Inmaculada Concepción o implicaciones fenomenológicas de la teoría cuántica. Seguramente estas opiniones sean muy oportunas en el bar de una esquina, pero no tienen cabida alguna en el espacio de la información pública ni en el terreno de las decisiones políticas. Entonces, una pregunta a considerar es: ¿hay datos? ¿De dónde proceden? ¿Son fiables? ¿Qué indican? ¿Cuál es su nivel de coherencia? Y entonces aquí se nos hace referencia a un verdadero experto. El verdadero experto es aquel que, a partir de su conocimiento del estado actual de la investigación científica, es capaz de responder a estas preguntas, o sea, a las cuestiones de los datos, los límites, la coherencia y también pues la fiabilidad de esta información. Otra cosa que me parece importante es la parte de la arrogancia que puede tener esta declaración. Por tanto, hay que contemplar a los coristas de discursos vacíos como lo que realmente son: vendedores de humo. Y que nadie venga a decirme que mi afirmación es arrogante. Arrogante es presentarse a sí mismo como experto cuando en el propio basaje intelectual no se tiene más que algunos juicios incompletos y parciales. Arrogante, por ejemplo, es afirmar pedantemente que la dimensión liberadora y catártica de los videojuegos es muy importante para los jóvenes, pese a que se hace decenios de centenares de estudios, pese a que hace decenios de centenares de estudios sobre el tema, están desmintiendo esta hipótesis de la catarsis. Arrogante, pues en su cúmulo, sería
en su suma. Arrogante en suma general sería presentar como conocimiento como conocimiento a mi mero. Arrogante en su suma sería presentar como conocimiento a un mero puñado de opiniones personales. Entonces aquí el autor dice que este especialista mediático preferiría decirse o hacerse llamar como más que opinión, sentido común. Pero por desgracia esta variante léxica no cambia mucho las cosas, pero el sentido común es lo que nos dice que la Tierra es plana e inmóvil. Se trata de la inteligencia del ignorante, una inteligencia que actúa como un recurso de primera línea y que necesita necesariamente llevar engaños y es incompleta. Decir lo contrario es pasar por alto tanto la complejidad del mundo como la tosca parcialidad que caracteriza a las percepciones individuales. En el caso de las pantallas, que aquí nos ocupan, el sentido común no nos permitirá darnos cuenta de que dedicarse a los videojuegos después de haber hecho los deberes del colegio interfiere en el proceso de memorización. Y por poner otro ejemplo, nuestro querido sentido común se olvidará igualmente de indicarnos que la omnipresencia de los contenidos violentos en la televisión no es consecuencia de una supuesta ansia de dolor y amargura por parte del espectador, sino de la voluntad comercial deliberada. Este tipo de escenas estresan al cerebro y de ese modo lo ayudan en buena medida a memorizar las pausas publicitarias que se insertan en los programas que vemos. Y por ejemplo, en una entrevista que le hacían a Patrick Lalley, en aquel entonces director general del canal de televisión francés TF1, cuando explicaba que su trabajo consistía en preparar al cerebro para que entre tanda y tanda de anuncios estuviese disponible. La idea no es nueva. Ya dice que Aldous denunciaba esta situación en su nueva visita a Un Mundo Feliz. Al provocar deliberadamente el miedo, la cólera o la ansiedad, alimentaba en gran medida la vulnerabilidad del animal frente a la sujeción, es decir, frente a la sujeción de los anuncios publicitarios que se van a dar durante las pausas comerciales. Entonces, aludir al sentido común es aludir a una fachada de credibilidad a lo que no son más que opiniones intuitivas, constituye una estafa intelectual pura y dura. Entonces el autor nos introduce otra pregunta. ¿Acaso no decía Newton que si había podido ver más allá de sus contemporáneos era precisamente porque se había subido a los hombros de los gigantes que lo habían precedido? Y bueno, posteriormente nos aclara que está harto de los despreciables lobistas disfrazados de expertos que serían capaces de hasta negar que la Tierra es redonda si eso fuese útil para impulsar su carrera o engordar sus beneficios. Estoy harto de esos periodistas insensatos que ponen sus plumas y sus micrófonos a disposición del primer fanfarrón que pasa sin preguntarse si de verdad conoce el tema del que está hablando. Por ejemplo, un ejemplo que pone es el trauma que viven los adolescentes actualmente a causa del acné en estos tiempos de redes sociales, la influencia que ejerce sobre el apetito, el cambio de hora en verano, la reforma de los horarios escolares. Entonces, frente a la pregunta de, pues, ¿qué podemos hacer? Pues en realidad el autor nos da tres opciones que no están en la posición, no corresponden a la posición que defiende el libro, pero pues que son aclaraciones respecto a todas estas cuestiones que se ha encargado de decir. Y la primera es que no se trata de abogar aquí porque se limita la libertad de los periódicos o los medios de comunicación en general o los productores de contenidos, películas, dibujos animados, etcétera. Cada cual escribe y piensa y crea lo que quiere o lo que puede. Aunque eso sí seguramente sería deseable que nuestros amigos los periodistas examinasen un poco mejor la integridad y las competencias de sus expertos. Como segundo punto, tampoco se trata de apelar a los legisladores para que prohíban o restrinjan el uso de la televisión, las tabletas, los videojuegos y demás dispositivos digitales. Cada cual cría y se piensa y a sus Cada cual cría a sus hijos con los métodos que le parecen más pertinentes
De hecho, he de decir que personalmente me resultaría insoportable e importuno que alguien viniese a entrometerse en mis decisiones educativas. Y por último punto, que es el tercer punto, no se trata de exigir que se procese a los actores de la industria digital con el argumento de que algunos de ellos comercializan productos a sabienda que son perjudiciales, aun cuando esta simpática idea ya se haya propuesto en televisión y nuestros amigos estadounidenses la hayan aplicado en ciertos casos particulares. Hay una anécdota, de hecho muy reveladora en esto, que está interesante, que es cuando hace 10 años que se amenazó a la compañía Disney con llevarla ante los tribunales por prácticas desleales y fraudulentas, porque habían argumentado de forma engañosa en sus videos que Baby Einstein tenía un carácter educativo. Disney, que ante presiones anteriores ya había aceptado retirar la palabra educativo de sus discursos de marketing, accedió a devolver el dinero de su compra a todas las familias que hubiesen adquirido productos señalados. Entonces, pues no obstante, aun cuando la palabra educación haya desaparecido de buena forma del marketing, se sigue pues aludiendo a que ciertos productos, contenidos podrían ser beneficiosos para la educación. Entonces, pues su impresión del autor es que los padres pues creen de verdad en este tipo de cosas, en que los videos son buenos para sus hijos, al menos en el fondo no son malos. ¿Cómo es posible que después de 50 años de coincidencia de resultados en las investigaciones, los padres sigan pensando en este tipo de productos, que este tipo de productos tienen efectos positivos en el desarrollo de los niños? Pues la cuarta propuesta, que es la que le parece prometedora, es informar. O sea, ya quitar la idea de, pues, de legislar, controlar, prohibir, sino alertar a la comunidad. Hay que denunciar abiertamente los discursos falaces de los lobistas corruptos, hay que explicarles a los padres y a los periodistas y a los políticos y a los ciudadanos en general qué es lo que se sabe exactamente en la actualidad. Por eso es muy importante para el autor que se desmonten estas leyendas que contaminan el pensamiento. Es el primer paso imprescindible para reflexionar de un modo objetivo y fecundo acerca del verdadero impacto de los dispositivos digitales. Las pantallas han provocado una transformación sustancial del funcionamiento intelectual de los jóvenes que ahora se llaman nativos digitales. Tres rasgos fundamentales que se caracterizan de esa nueva generación: el paso frenético de una tarea a otro, la impaciencia y lo colectivo. Todo tiene que ir rápido o incluso muy rápido. Y nos dice que todo esto gira alrededor de tres planteamientos. El primero, la omnipresencia de las pantallas ha dado lugar a una nueva generación de seres humanos completa. Otra vez. Y aquí nos dice que todo esto gira siempre en torno a tres grandes planteamientos. El primero es: la omnipresencia de las pantallas ha dado lugar a una nueva generación de seres humanos completamente diferente de las anteriores. Los miembros de esta generación son expertos en el manejo y la comprensión de las herramientas digitales. 3. Si el sistema escolar quiere conservar algo de su eficacia y su credibilidad, tiene que adaptarse necesariamente a esta revolución. Pero lo que critica el autor sobre estos tres grandes puntos es la ausencia de pruebas. Pues bien, resulta sorpresa, una vez más, que los resultados obtenidos se contradicen frontalmente la beática euforia de las ficciones de moda. Por ejemplo, a día de hoy no existe ninguna prueba convincente que permita sostener esas afirmaciones. Han construido una enorme popularidad sobre la base de alegatos más que de pruebas. Estereotipos generacionales constituyen claramente una leyenda urbana. Los nativos digitales son un mito de la cabeza a los pies, un mito útil para los ingenuosos. Ay, no sé. De lo de los nativos. Los nativos digitales son un mito de la cabeza a los pies, un mito útil para los ingenuos. Y después el autor nos habla sobre una sorprendente incompetencia técnica.
La objeción fundamental que plantea con frecuencia la comunidad científica frente al concepto de nativo digital tiene que ver con la pretendida superioridad tecnológica de las nuevas generaciones, de las que se dice que por estar inmersas en este nuevo mundo han adquirido un nivel de dominio que queda completamente fuera del alcance de los fósiles de las eras predigitales. Una hermosa leyenda que, por desgracia, también conlleva problemas mayúsculos de entrada y salvo que alguien pueda demostrar lo contrario, fueron precisamente los benditos fósiles predigitales quienes crearon y a menudo siguen creando esos sistemas y entornos. Además, al contrario de lo que aseguran las felices creencias populares, una rotunda mayoría de nuestros aprendices de Geek muestran un nivel de dominio de las herramientas digitales cuando menos débil tan pronto como se lo saca de los usos lúdicos más elementalmente básicos. El problema está tan evidente que un reciente informe de la Comisión Europea situaba la escasa competencia digital de los estudiantes a la cabeza de la lista de factores que pueden suponer un obstáculo para la digitalización del sistema educativo. Buena parte de esos jóvenes tienen dificultades a la hora de realizar operaciones informáticas más rudimentarias, configurar la seguridad de sus terminales, utilizar los programas estándares de ofimática, procesadores de textos, hojas de cálculo, etc. Cortar un archivo de video, escribir programa sencillo, sea cual sea el lenguaje, configurar un programa para realizar propias copias de seguridad, poner en marcha una conexión a distancia, añadir memoria a un ordenador, cambiar un disco duro, activar o desactivar la ejecución de determinados programas durante el arranque del sistema operativo. Pero eso no es lo peor. En realidad, más allá de estas flagrantes inaptitudes técnicas, las nuevas generaciones también presentan unas pasmosas dificultades para procesar, clasificar, ordenar, evaluar y sintetizar las gigantescas masas de datos que se almacenan en las entradas de Internet. Según los autores de un estudio sobre este problema, creer que los miembros de la generación Google son expertos en el arte de la búsqueda digital de información constituye un peligroso mito. Esta triste comprobación se ha visto corroborada por las conclusiones de otra amplia investigación de varios profesores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que concluye que, en general, la capacidad de los jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios para razonar acerca de la información disponible en Internet puede describirse con una sola palabra: desconsoladora. Nuestros nativos digitales tal vez consigan saltar entre Facebook y Twitter, nativos digitales, al mismo tiempo que suben una selfie a Instagram y envían un mensaje de texto, pero cuando se trata de evaluar información que circula por las redes sociales, resulta que son fáciles de engañar. En todos los casos o todos los niveles, la falta de preparación de los estudiantes no ha desconcertado. Son muchos los que piensan que, como los jóvenes se mueven fácilmente por las redes sociales, también son competentes para procesar lo que encuentran en ellas. Nuestro estudio demuestra lo contrario. De acuerdo con los autores, estos resultados asombrosos e inquietantes revelan cada vez nada menos que estamos ante una amenaza para la democracia. Vuelve a hablar de los autores. De acuerdo con los autores, estos resultados asombrosos e inquietantes revelan nada menos que estamos en una amenaza para la democracia. Otra vez. De acuerdo con los autores, estos resultados asombrosos e inquietantes revelan nada menos que estamos ante una amenaza para la democracia. Tengo que recordar, para evitar cualquier malentendido acerca de la importancia de esta conclusión, que los investigadores de Stanford no tienen precisamente fama de ser peligrosos izquierdistas que vayan por ahí incitando a la histeria. Desde luego, esta incompetencia generalizada era de esperar en el terreno de las nuevas tecnologías. Los nativos digitales se caracterizan por un repertorio de usos tan limitado como poco espectacular. El menú de nuestros pequeños genios se articula prioritariamente en torno a actividades lúdicas que son cuando menos básicas: redes sociales, videojuegos, comercio electrónico, videoclips, videos, películas, series, etc. De medida, según un estudio reciente, solo el 3% del tiempo que dedican los niños y adolescentes a los medios digitales se emplea en la creación de contenidos.
mantener un blog, escribir programas informáticos, elaborar videos u otras obras artísticas, etc. Más del 80% de los adolescentes y de los preadolescentes aseguran que nunca o casi nunca utilizan sus dispositivos digitales para realizar obras creativas. Lo mismo ocurre con los usos académicos, que se suponía que eran omnipresentes, pero que en realidad representan una fracción menor del tiempo total frente a las pantallas. En torno a un 5% entre los niños de 8 a 12 años y un 10% entre los adolescentes de 13 a 18 años. Además, hay que decir que estos pequeños porcentajes están incluso muy por encima de los reales, porque incluyen de numerosos casos usos compartidos, la multitarea, en los que el trabajo académico se mezcla con el envío de SMS, el manejo de las redes sociales o el consumo de la televisión. Entonces, y bueno, como breve reflexión, me gustaría decir que pues de todo lo que he estado leyendo del autor, pues realmente las cifras son preocupantes porque si nos ponemos a pensar, pues sí, en efecto, la mayoría de personas que se consideran que son nativos digitales, pues solamente utilizan de las principales aplicaciones que serían Instagram, Facebook, Twitter, pero cuando se trata de programas complejos como Excel o realmente saberle a meter, por ejemplo, estos códigos no borrarlos, pues ya resulta más complicado pues poder entenderle a estos programas. Y también pues la creación de contenido, la mayoría no lo utilizan para hacer cosas creativas, solamente para consumirlo o para pasar un tiempo de ocio. Y me pareció también muy interesante cuando estaba explicando por ejemplo, cuando estamos en un proceso de estudio y después vemos redes sociales o vemos, bueno, interactuamos con el medio digital, pues interferimos en nuestra capacidad de memoria o de aprendizaje. Y es cierto porque, por ejemplo, está demostrado en varios estudios que, por ejemplo, TikTok, la aplicación TikTok, cuando la utilizas por mucho tiempo, suele pasarte que te empieza a gustar mucho el contenido rápido y entonces estás scrolleando y cada vez más rápido y cuando te toca ver videos, por ejemplo, que tienen que ver con algún tema escolar, por así decirlo, o que quizás no sea escolar, pero que es largo y es explicativo, pues normalmente cuesta más ponerle atención a ese tipo de contenido largo, contenido extenso, podríamos considerarlo, y es más complicado la retención también de esa información y pues también nuestra capacidad de poder poner atención por un tiempo determinado, como 30 minutos, no sé, se reduce muchísimo. Siento que en ese aspecto pues sí estaría importante que reflexionáramos al respecto y pues también me parece que está genial que el autor dedique su libro a informar a los padres y pues yo creo que también porque se ha visto que cuando hablan sobre las generaciones pasadas pues siempre dicen que pues ya quedaron como en el pasado, pero si lo piensan bien, estas generaciones pasadas que se ven como generaciones ya superadas, fueron las que hicieron posible también la creación de ciertos sistemas que ahora utilizamos. Entonces, yo creo que debería haber como un balance y yo también, bueno, quiero suponer que estaría bien que dentro de mi opinión, que pues considero si es el nivel más bajo de conocimiento, yo creo que si hubiera un balance entre la era digital y lo que sería la era no digital, o sea, entre, bueno, ya mejor me callo, nada más hasta ahí. Por otro lado, algo que también me parece súper importante es reconocer que los intereses políticos, por ejemplo, de las grandes industrias que se encargan de producir estos medios digitales, también están mucho en juego respecto a, por ejemplo, el marketing con el cual te venden que cierto, por ejemplo, Disney cuando dijo que su contenido era educativo y a pesar de las restricciones, sí hay ciertas pautas que te permiten pensar que podrían añadir a la educación. Realmente siento que eso también es preocupante y es muy importante pues voltear a verlo, señalarlo y pues reconocerlo. Y como dice el autor, pues en realidad esto no se va a frenar y tampoco podemos limitar
libertad de nadie a decir o crear lo que puede o lo que quiera hacer. Entonces realmente yo creo que aquí pues sí se podría resolver el problema informando y pues adquiriendo esta información real respecto a varios temas. Y también pues yo creo que el libre opinión respecto a estos temas también, pero pues tomando esta conciencia de lo que podría suceder. Y bueno, eso sería todo. Gracias.